Bueno, este, ¿cómo? Bueno, entonces vamos a ver, bueno, es en atención a los medios que estaban hace un rato aquí y que me estaban preguntando, pero quise que concluyera el senador Vasconcelos junto con otros senadores que estaban dando conferencia de prensa. Entonces les pedí su comprensión para permitir que terminara esa reunión y ahora sí ya estoy a sus órdenes. Sí, doctor. Le pregunta Rubén Fieital de Canal 11. Pero estaba primero Silvia y luego Rubén. Sí, senador. Silvia Arellano de Grupo Milenio. Gracias, coordinador. Le preguntaba sobre el tema de ayer de la Suprema Corte de declarar pues ya inconstitucional este delito de ultrajes a la autoridad. Sin embargo, ayer el gobernador Cuitláhuac pues dice que le va a cambiar el nombre pues para que continúe. Bueno, mire, primero un reconocimiento y una felicitación a los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia que votaron declarando inválido este delito ominoso llamado ultrajes a la autoridad, que a través de él se han cometido muchos excesos, un instrumento perverso que se ha usado en contra de quienes opinan distinto y que ahora están privados de su libertad. La resolución tiene un efecto inmediato. Hoy deben de estar notificando en las primeras horas al Congreso local y le están notificando que se declara inválido ese artículo. Pero también le están notificando que se aplicará con efectos retroactivos la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que desde marzo del 2021, fecha en la que se aprobó este artículo y este agravado delito, a partir de ahí todos los expedientes y todas las detenciones que ocurrieron con motivo de ese delito deben de declararse libres. Basta con que acudan con el juez de la causa, el Ministerio Público o su defensa, la defensa de las personas, para que en una audiencia muy breve sobresean la causa y puedan obtener su libertad. Al parecer son más de 1000 expedientes por esa causa. Entonces, si el gobernador del estado de Veracruz dice que enviará otra iniciativa, es su derecho, solo que la Corte puede usar medios de apremio en el caso de que se repita el mismo tipo penal que ya declaró inválido constitucionalmente. ¿Cuál es el efecto si envía esta iniciativa y si esta iniciativa se aprueba por el Congreso local, Silvia? El efecto jurídico inmediato es que empezará a correr cuando se publique el delito en el diario oficial, empieza los efectos jurídicos y empezará a aplicar esa norma nueva para los nuevos casos. Pero los que ya detuvo, esos tendrán que salir libres, mientras que no haya otra impugnación o solicitud de acción de inconstitucionalidad. Entonces, pues yo creo que debería meditar el ciudadano gobernador y debería privilegiar el respeto a los derechos humanos. Pero por lo pronto es una causa
que ya la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ha enmendado al Congreso y al gobernador. Y ahora tendrán que actuar, porque si no lo hacen, en beneficio de quienes están detenidos y procesados por este delito, van a incurrir en desacato y puede haber incluso solicitud de destitución de legisladores si no hacen caso del mandato constitucional o del mandato judicial de acción de inconstitucionalidad. ¿Considera que el Senado ha sido ganador después pues de las denuncias que usted hizo, de la comisión que incluso pues se conformó hace un par de meses aquí en el Senado para tener este tipo de casos? No, nosotros no nos sentimos ganadores de nada, pero me alegra que se pueda rehabilitar, reparar, restituir violaciones a los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas de Veracruz, porque también hay mujeres detenidas por este delito. Gracias, coordinador. Rubén Feital, de Canal 11. Rubén. Senador, buenas tardes. ¿Qué pasará en el tema de del secretario técnico del Río? ¿Tienen previsto que esta medida le ayude y salga pronto de la cárcel? Sí, es un asunto distinto, Rubén. Son por cuerdas separadas, porque este era el delito de ultrajes a la autoridad y el exsecretario técnico José Manuel del Río está injustamente privado de la libertad, acusado de homicidio, pero también estará a cargo de la justicia federal, lo que nos hace confiar en que la justicia federal puede reparar esta violación a las garantías individuales que la parte dogmática de la Constitución a todos nos concede y a todos nos protege. Había retraso en su proceso, ¿no? No se ha actuado debido con los tiempos jurídicos. No, se difirió la audiencia, estaba programada para el día 21 de febrero, se difirió para creo el 9 del próximo mes. Vamos a esperar, yo confío mucho en la protección de la justicia federal, confío mucho en la justicia federal. Y ahora sí, retomando el tema del delito de ultraje a la autoridad, lo que dijo el gobernador de que iba a presentar una nueva propuesta para cambiarle el nombre al delito, ¿qué es una puntada del gobernador? Como dicen en mi rancho, es la misma gata pero revolcada. No tiene ningún sentido eso. Es decir, de cualquier forma, todos los que están privados de su libertad por decisión de la Corte, quienes fueron acusados por este delito de ultraje a la autoridad, van a obtener su libertad. Si el gobernador quiere enviar una nueva iniciativa y la apruebe el Congreso y se publique en el Diario Oficial del Estado, a partir de allá, de ese momento empezará de nuevo a los que detengan nuevamente bajo esa nueva conducta, pero también vamos a volverla a impugnar ante la Corte si es similar a la que acaba de invalidar el mismo Tribunal Superior de Justicia. Por último, senador, en el tema de Michoacán, ¿se ha minimizado el tema o el asunto por parte del presidente del gobierno federal? ¿Cree que es necesario que haya cuerpos para que haya un delito ante los videos y todo lo que se presentó en redes sociales? No, creo que ya Gracias. El propio presidente de la República ha solicitado, ha pedido, ha exigido a la Secretaría de Seguridad Pública y a los órganos de seguridad indaguen, investiguen y lleguen hasta sus últimas consecuencias. Entonces vamos a esperar estos días que haya resultados positivos. Coordinador, le pregunta el columnista Francisco Garfias. Sobre el mismo tema, senador, ayer hablando con el ingeniero Cárdenas, decía el ingeniero Cárdenas que era urgente revisar la estrategia de seguridad a partir de una plática que inicia por este asunto de San José de Gracia, que parece haber ya rebasado todos los límites, poner así 17 personas y fusilarlos ahí delante de todo el mundo sin problema, pues sí nos pone a pensar a muchos. Sí,
Sí, Paco, sin duda es un hecho que nos preocupa a todos. Yo planteé la presencia de 4 funcionarios, 4 gabinetes, el de seguridad, el de relaciones exteriores, el de migración y la de CONACYT desde diciembre. Ya vino el secretario de relaciones exteriores, el de migración, falta la de CONACYT y falta en una nueva reunión el gabinete de seguridad. Es uno de los temas que vamos a tocar, sobre la estrategia de la Guardia Nacional, el plan de Guardia Nacional que a nosotros nos corresponde aprobar de acuerdo con la Constitución y será uno de los temas que no puede eludirse. San José de Gracia no es la expresión del fracaso de la política de abrazos, no balazos. No lo creo así. Sí creo que hay que revisar la política y toda la política criminal y todo el plan y estrategia que se está usando. Creo que sí es conveniente revisarlo, pero yo no aseguraría ni me atrevería a aventurarme y expresar que es un fracaso en razón de los hechos acontecidos en San José de Gracia. Espero que estos hechos se aclaren de inmediato y estoy seguro que con la voluntad presidencial se hará en las próximas horas. Carlos Cordero, de la agencia Cuadratín. Senador, buenas tardes. En el mismo tema, quisiera conocer su opinión respecto a esta declaración polémica que ha hecho el presidente de cambiarle el nombre al cártel Jalisco Nueva Generación. Ha hecho mella en la oposición. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que es una expresión espontánea y meditada del presidente de la República. Lo que él, creo yo, pretende es que no se manche a un estado tan progresista como es Jalisco, mezclándolo con un cártel. Por eso creo que su expresión simplemente advierte su preocupación porque no se mezclen estas dos connotaciones, la del cártel y la de un estado de ciudadanos progresistas con una gran calidad de trabajo y de innovación, que es Jalisco. Entiendo que ese es el propósito fundamental. Sin embargo, sería como su estrategia sería más de forma y no de fondo, que es lo que necesita el país. Sí, es un asunto de denominación del cártel, pero el tema, en efecto, el tema es de fondo, de profundidad. Para mí es la asignatura más importante que tiene el país en este momento. Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Buenas tardes, senador. La semana pasada nos comentó que usted quería reunirse con la Guardia Nacional precisamente para evaluar la estrategia. Después de todos estos hechos de Michoacán, ¿ya tiene considerada una fecha? Sí, espero que la semana que entra, pero hablé jueves o viernes y precisamente por todos esos acontecimientos el Gabinete de Seguridad Pública está en ese proceso de investigación y de revisión. Me pidieron unos días para completar toda la información y venir a platicar, a conversar con los senadores y senadoras de esta Cámara. Gracias, senador. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, preguntarle de otro tema, del tema de Cancillería. En la mañana había una confusión que seguramente usted nos va a aclarar, el por qué no se está mencionando a los cónsules, en este caso a la polémica en alguna medida Claudia Pavlovich, y sí se está comentando el tema de que ya recibieron los nombres del embajador próximo en España, si es que así lo aprueban aquí en el Senado de la República, senador. Sí, a partir de mañana y pasado, miércoles y jueves, van a comparecer las personas propuestas para embajadores y cónsules generales. Va a comparecer Marcos Moreno Báez, que es nombrado como cónsul general de México en Arizona. También Laura Beatriz Esquivel, que fue nombrada como embajadora de la República de Brasil. Guillermo Zamora y Villa, que fue nombrado como embajador de Nicaragua.
También Leopoldo de Gives de la Cruz como embajador en Venezuela. Luis Manuel López Moreno como embajador en Santa Lucía y Barbuda, en la Mancomunidad de Dominicana, Granada, Federación de San Cristóbal y Nieves y San Vicente. Carlos Miguel Ayala, embajador en República Dominicana, es Carlos Miguel Aiza González. Víctor Hugo Morales en Trinidad y Tobago y Quirino Ordaz en España. Miércoles y jueves de esta semana comparecen todos ellos, todos, en comisiones. ¿Por qué esta pregunta es importante? ¿Por qué la exgobernadora Pavlovich no está o no la mandaron? Miren, el artículo 76 de la Constitución, en su fracción segunda, establece que el Senado tiene como facultad exclusiva ratificar los nombramientos que haga el titular del Ejecutivo Federal, y dice, para embajadores y cónsules generales. El nombramiento de la exgobernadora es cónsul solamente. Hay precedentes. El anterior cargo que se otorgó fue a Fidel Herrera como cónsul en aquel país, particularmente en Barcelona, y no requirió aprobación del Senado, solo el nombramiento del presidente de la República sin la ratificación del Senado de la República. En tal virtud, la ex gobernadora Pavlovich no necesita la ratificación del Senado, porque ha sido nombrada solo como cónsul en Barcelona. Esa es la connotación que tiene para el derecho diplomático y el derecho internacional. Y ya muy rápido el tema de, está por despegar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde Rumania para retornar a mexicanos en Ucrania. ¿Usted sería de la idea de que en dado caso de que se necesitara, se podría utilizar otro avión más grande, incluso el avión presidencial, para este tipo de temas, siendo que es un avión de largo alcance? Yo creo que el gobierno mexicano está dispuesto a ofrecer toda la ayuda que dispongan connacionales o personas que estén varadas en aquel país, en la zona del conflicto. Y creo que México no detendrá ni tampoco estará condicionando la ayuda humanitaria a quien esté en condiciones de necesitarla. Gracias, senador. Nos restan aún 2 preguntas, doctor. La penúltima es de Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Adelante, Adrián. Muy buenas tardes. Mi pregunta es en torno a lo que ya había mencionado el compañero Garfias, en el sentido de que en Michoacán y en su estado Zacatecas la criminalidad ha aumentado en estos últimos 4 meses bastante, de manera muy grave. Sin embargo, el presidente no ha tomado la suficiente atención e inclusive ha bromeado con la situación que se está viviendo ahí. No hay falta de seriedad y sobre todo de interés de parte del presidente, máxime cuando aquí en México se supone que no hay guerra, hay más muertos que en la actual guerra en Ucrania por día. Esa sería mi pregunta, senador. Yo creo que no hay falta de seriedad de parte del presidente, creo que es su principal preocupación. En los últimos 2 meses se han presentado hechos concatenados, extraños, que es parte de revisar la estrategia, no solo en los estados que usted mencionó de Michoacán y de Zacatecas, sino también en Colima, en Sonora, en Quintana Roo, en Tamaulipas y en otros más. Creo que el combate frontal al crimen organizado que está emprendiendo el presidente de la República tiene repercusiones y tiene también este tipo de reacciones.
porque el presidente está combatiendo a fondo al crimen organizado. Y por eso es que hay que revisar, insisto, la estrategia para no generar ninguna tregua ni ningún espacio a que continúen fortaleciéndose estos grupos criminales en el país. Nos afectan a todos, nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestro ejercicio de libertades, y lo más conveniente es que no haya tregua en contra de ellos, de estos grupos criminales que han azotado al país y que a últimas fechas generan actos de terror en contra de la población civil. Eduardo Ortega del Financiero le envía una pregunta vía remota. Él quiere conocer su opinión sobre la encuesta del Financiero publicada el día de hoy, en la que la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador cayó de 60 a 54% por el caso de la Casa Gris. Pues siempre respeto las encuestas, nunca las cuestiono aunque no me beneficien. Son ejercicios de medición, son ejercicios que se hacen con cálculos matemáticos. La embestida contra el presidente ha sido dura. Yo en mi vida de político, de servidor público, que van a ajustarse 40 años, no había visto una embestida así contra un presidente de la República. No lo había visto. Y obviamente sí tiene repercusiones en la población. No quiero culpar a nadie, simplemente hay una polémica en torno a las decisiones que toma el presidente o acontecimientos que surgen en torno al presidente y que los medios reflejan cómo está, cómo es y cómo genera la movilización ciudadana y las redes y los medios convencionales este tipo de acontecimientos que se suscitan. Andrea Becerril de La Jornada. Sobre esto último, senador, me parecería que hay una campaña sucia muy bien orquestada de aprovechar cualquiera o incluso de crear montajes por ahí para golpear al presidente y a su gobierno. Pues yo no tengo elementos para afirmar que se trate de una campaña sucia orquestada. Me aventuraría, Andrea, a afirmar una cosa tan delicada como esa. Lo que sí veo es una campaña de información que quizá a algunos no guste, a otros sí, pero que reflejan lo que el reportero ve, revisa y analiza en el acontecer nacional y cotidiano. No sé, no podría yo actuar como un pitonizo de decir es una guerra sucia contra una determinada persona, pero es hora de revisar todo en México y yo creo que es hora también de reconciliar y de revisar las posturas para intentar revertir cualquier tendencia negativa y tratar de construir el México que todos queremos en paz y sin violencia. Lo que quiero decir es que no creo que haya quien se atreva a decir que hay toda una campaña sucia contra él. Doctor, también vía remota, Gerardo Segura de Azteca Noticias le pregunta. ¿Dónde anda Gerardo Segura? ¿Siempre viene aquí? No ha llegado. Ya está grande como yo. Entonces Gerardo Segura le pregunta si México debe aplicar sanciones económicas a Rusia por ser un país invasor. En las últimas 48 horas, Gerardo, me he reunido con la embajadora de Ucrania y me reuní con el embajador ruso. Me he reunido con la embajada de ambos países y yo no creo
en que sea conveniente para México asumir una posición radical de tipo económico o de otro tipo contra ningún país. Ahora lo que hemos hecho es invitar, exhortar, hacer votos para que el diálogo resuelva el conflicto bélico, que la vía diplomática pueda resolver el conflicto bélico que estamos viviendo en Ucrania. Ayer se realizó la primera plática, conversación, diálogo en Bielorrusia y hoy hay otra reunión más. Eso me lo acaban de decir ambos embajadores, algunos con optimismo, algunos no con tanto optimismo, pero se está intentando llegar a ese tipo de acuerdos diplomáticos para intentar desarticular el conflicto armado y distensar la zona donde están asentados bélicamente unos y otros. Lo más importante es que nuestro país actúe en razón de sus principios de política internacional. No intervención, solución de controversias por la vía pacífica, respeto a todas las naciones del mundo. Esa es mi respuesta, Gerardo. Sería todo, presidente. Bueno, no aguanta nada. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes.